López. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a conocer todo lo relacionado con una enfermedad infectocontagiosa, Marilia, que afecta nuestro aparato respiratorio. Sobre todo en los niños. Así es, y la cual lleva por nombre tosferina. Para ello tenemos en la línea telefónica a la doctora Tatiana Drummond, médico infectólogo pediatra. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación al programa. Gracias por acompañarnos. Esta es siempre en el común de las personas, este término de tosferina se habla, pues. Ajá. Puede tener tosferina, aquello. Pero ¿hasta qué punto la gente conoce en realidad de qué se trata esta enfermedad? Entonces la idea del programa de hoy es responder a ciencia cierta cuáles son las características, cuáles son las causas, los síntomas, porque todo se puede ello. confundir quizás con una tos normal. Así es. Y para esta tarea, doctora, empecemos por definir qué es la tosferina, qué genera su aparición. Bueno, la tosferina es una tos convulsiva, una tos en accesos, ¿ok? Causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que causa tos violenta, incontrolable, y esa tos puede durar semanas hasta meses, inclusive hasta 2 meses, y que puede traer pues complicaciones para el niño. Claro, ¿y por qué eso de que sea básicamente en el niño? Bueno, él puede afectar. La sintomatología es más frecuente en el niño, pero también está descrito que puede afectar a adultos. ¿Por qué en el niño es más frecuente? Porque el niño tiene menos defensas contra esta enfermedad. ¿Contra la bacteria? Contra la bacteria de la Bordetella pertussis. Y estos serían en niños más que todo recién nacidos, ¿no? Mira, no. Esto puede cuestionar, tosferina, no solo en niños recién nacidos, en cualquier niño. Los adultos, de hecho, son portadores de esta enfermedad y se ven más frecuentes en los niños que no tienen inmunización. Obviamente, mientras más chiquito y menos completo tengas el esquema de inmunización, más fácil puedes tener la tosferina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno, pues, la tosferina se previene con la colocación de la vacuna, la triple bacteriana, o pentavalente o hexavalente, que se coloca a los 2, 4, 6 meses, se pone un refuerzo al año y medio y después a los 4 o 5 años. Entonces, los menores de 1 añito no tienen un esquema de vacunación lo suficientemente completo como para poderse proteger contra esta enfermedad, y por eso en los niños chiquiticos es donde más frecuente se ve la enfermedad. Claro, está más expuesto. Pues. Exacto, pero si yo no tengo vacunas y soy un niño de 3, 4 años, igualito me puede dar la tosferina. Claro, y esa bacteria de la que nos habla, doctora, que es la causante de esta enfermedad, ¿dónde se consigue? ¿Qué situaciones pueden llevar a que se contagie en el ser humano? Mira, los adultos y todos los mayores de 12 años de edad pueden ser portadores de esta enfermedad, de esta bacteria. Esta bacteria se encuentra en las vías respiratorias. Entonces yo puedo ser un adulto, tengo la bacteria en mi garganta, en mi fosa, en mi faringe, y cuando hablo, estornudo, etcétera, se la estoy transmitiendo al niño. Entonces el contacto con el niño hace que yo me... Pero esa bacteria, disculpe que la interrumpa allí, doctora, ¿cómo llega a nuestro cuerpo? No, es una bacteria que está en el mente, que todos podemos llegar. Entonces, esto se transmite básicamente de humano a humano. O sea, tienes humanos enfermos, portadores, y humanos sanos que no la tienen. Cuando yo hablo, expelo pequeñas goticas de saliva, cuando estornudo en las secreciones, cuando toso boto las secreciones, esas
expelo hasta al medio ambiente, y una persona susceptible que respire esas secreciones pues se contagia de esa, implica entonces un contacto cercano con las personas portadoras o las personas enfermas. O sea, cuando estamos en un transporte masivo como el metro, Exacto. corremos alto riesgo de contaminarnos, y en Sí. especial los niños pequeños, ¿no? Exactamente, si tengo a alguien que está tosiendo o está estornudando, o inclusive con solo hablarme encima, si esta persona es portadora de la bacteria, pues me puede transmitir y contagiar al niño que no tiene defensas contra ella. Entonces, si yo estoy efectivamente en el metro donde tengo una multitud de gente y tengo a alguien portador de tosferina sentado al lado mío, y esta persona está tosiendo y tengo un niño pequeño, este niño pequeño perfectamente puede contagiarse. O sea, Por lo tanto, la tosferina siempre va en brotes, son altamente contagiosos. claro, pero yo me quedo aquí, doctora, con esta primera reflexión, quizá para las madres que nos escuchan y que uno lo ve mucho en el metro. Cito el metro porque es lo más común que se ve en este momento, que deberían llevar como especie de protectores para los niños, que estamos hablando de los niños más pequeños, ¿no? Los recién Tapabocas, nacidos. quizás. Porque se ven mucho las madres con niños recién nacidos y están expuestos a una serie de elementos allí, ¿no? Sí, definitivamente para la tosferina estamos expuestos en cualquier sitio. O sea, inclusive en metros, transportes públicos, etcétera, yo puedo tener a tosferina. Ujú. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctor? Mira, la tosferina comienza como una tos muy leve, ¿ok? Ujú. De hecho, las primeras semanas cursa como un cuadro gripal, moquito, tos leve, que se vuelve cada vez más frecuente, ¿ok? Después de 1 o 2 semanas de este cuadro gripal, comienzan los accesos de tos. Estos accesos de tos son tos muy repetida, en golpes de más de 15 golpes seguiditos de tos, sin respiración entre golpe y golpe, y al final de estos accesos de tos el niño hace una inspiración que tiene como un gallito, un silbido. De hecho la tos sería y cuando yo no creo que el niño se está poniendo morado, hace y ese es el momento en que procede a tomar aire. Claro. Ahí es cuando ya está desarrollada como tal la enfermedad. Sí, Podemos confundirla con una eso- gripe al principio. Al principio funciona como una gripe y no puede diferenciarse del resto de las gripes, ¿ok? Ujú. Y es al cabo de 2 semanas que empieza con los accesos de tos importantes. Estos accesos de tos importantes pueden durar 1 o 2 meses inclusive. El paciente puede complicarse, puede incluso llegar a convulsionar por la tos. Claro, puede inclusive, tengo entendido que pueden llegar a vomitar, a perder el conocimiento. Mira, los accesos de tos son tal que el niño se pone moradito, ¿ok? Se pone lo que llamamos en argot médico cianótico. Pueden llegar a hacer paros respiratorios, pueden llegar a convulsionar, pueden llegar a meritar ingreso incluso a terapia intensiva, en la fase donde tenemos lo que llamamos la fase paroxística, que es cuando le dan los accesos de tos más frecuentes. Y en eso, Claro. en esa etapa, disculpa que te interrumpa, Marilia, y en esa etapa los padres no deberían dejar a los niños en su casa. ¿No sería más conveniente tenerlos hospitalizados bajo vigilancia permanente médica? Depende de cómo están los accesos de tos. O sea, no toda tosferina se amerita hospitalización, pero un gran porcentaje de ellos, los que hacen, sobre todo mientras más chiquiticos. Eso, a ese punto iba, porque un niño está durmiendo, le da un ataque de tos, quizás los padres no lo sienten, no lo escuchan, se puede ahogar, ¿no? Ujú. Tienen acceso de tos bastante fuerte. Y entonces cuando tienes el acceso de tos, pues pueden convulsionar. Por eso te digo, o sea, la necesidad de hospitalización depende de cómo estén estos niños. O sea, depende del acceso, de lo frecuente del acceso. Si se pone moradito o no, porque no todos se ponen moraditos. O sea, hay unos que le dan accesos menos frecuentes y hay otros que le dan un acceso tan fuerte que son los que convulsionan. Entonces, Claro, dependiendo de la manifestación clínica del niño, es que hay que hospitalizar o se puede manejar ambulatoriamente. Cuando usted habla de que se ponen moraditos, ¿es que se refiere a que le falta el oxígeno? Sí, quizás? le falta el oxígeno y es lo que llamamos tos cianotizante. O sea, la tos de una tosferina, tosen tanto, sin intervalo de respiración entre acceso de tos y tos, que los niños se tornan, les falta el oxígeno y se ponen moraditos. Cuando están moraditos es cuando vienen las convulsiones. Y eso cuando, genera angustia en los padres. obviamente, en los médicos Eso genera un también. punto de En los angustia. médicos también. Claro, Sí. y yo tengo la duda aquí, doctora, cuando usted dice que empieza la primera semana con un cuadro gripal, si el niño lo sacan al médico, no puede, o sea, pueden parar como quien dice después la segunda fase, que es la más fuerte que las que estamos hablando. Depende si hay la sospecha de la tosferina, ¿ok? Porque si yo al niño le doy antibiótico en el momento que está el cuadro gripal, pudiera parar
pudiera parar la evolución del cuadro, pero generalmente funcionan como un cuadrito respiratorio que muchas veces pues es tratado como una gripecita igual que cualquiera, porque no se distinguen clínicamente, y es la evolución del cuadro clínico a las 2 semanas, cuando la tos se torna más frecuente, que uno puede decir, oye, esto es una tosferina. Claro, ¿y cómo no confundir la tosferina con otra enfermedad? Por ejemplo, digo yo de repente con el asma. No, el asma es diferente porque la tos del asma es una tos más seca. Entre golpe y golpe hay una toma de aire. O sea, el paciente cuando tiene asma toma aire y tose. O sea, así que mientras que la tos de la tosferina es más repetitiva. Es mucho más repetitiva, no hay intervalo de toma de aire entre acceso de tos y exceso de tos, y es por eso que el niño se torna morado, mientras que cuando tienes asma hay otra cosa que se llama síndrome coqueluchoide, que también da tos en exceso, pero hay toma de aire entre golpe y golpe de tos, ¿ok? Entonces estos son los que llaman síndromes coqueluchoides, que no debemos confundir con tosferina. Tosferina son unos accesos, más de 5 accesos seguiditos, sin toma de aire entre un acceso y otro acceso, y que al final el niño hace una gran inspiración, que como hace una inspiración profunda, se escucha como un gallito, un como estridor un silbido, inspiratorio. una cosa allí. Un silbidito, que es lo que va a diferenciar. Gallo inspiratorio. Bueno. Así es. Bueno, con esta información nosotros nos vamos a quedar, vamos a ir a la pausa comercial que tenemos y ya regresamos con más de este tema de la tosferina con la doctora Tatiana Drummond, médico infectólogo pediatra. Ya venimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la tosferina con la doctora Tatiana Drummond, médico infectólogo pediatra. En la parte anterior nos dio un concepto amplio sobre esta enfermedad. Nos dijo que todos somos portadores, sobre todo los adultos, de esta enfermedad y se puede contagiar fácilmente con solo hablar o toser con otra persona. Doctora, ¿esta enfermedad cuánto puede durar en promedio? Mira, la enfermedad te dura desde el momento del inicio, que empieza con el cuadrito gripal, hasta que terminen los accesos de tos, pueden durar 2 meses. De hecho, la llaman la enfermedad de los 100 días, porque el niño está tosiendo 100 días, ¿ok? Obviamente no los 100 días en forma de ponerse moradito, pero sí, después de pasar la fase más aguda, mantiene una tos que está frecuente y que te dura hasta 2 meses.
Y genera un cansancio, ¿no? Y estos niños, un estrés, toda esa situación, Claro, ¿no? imagínate. Bueno, cansancio para el paciente principalmente, y angustia y cansancio para el papá. Sí, es un cuadro Imagino que ahí. también allí cuando está esa etapa de esos accesos seguidos de todos les costará para alimentarse, ¿no? Sí, y es otra de las causas que nos llevan a hospitalizar al paciente, porque efectivamente tienes problemas para comer, tienes pues el niño come y cuando le da el acceso de tos está vomitando, entonces cuando están en esos accesos de tos más frecuentes hay que quitar la dieta. Claro, ¿y qué es lo recomendable qué situación, en esta situación tan delicada para el niño y por supuesto tan estresante para el padre? ¿Es conveniente o no que el padre o los padres saquen al niño de paseo en ese lapso de tiempo que está, usted me dice que puede durar hasta qué, 2 meses? Mira, uno trata de que mantenga reposo porque obviamente son niños que están enfermitos y si me contagio de otro proceso infeccioso respiratorio, pues se pueden complicar, Claro, porque el hecho que yo esté, o sea, cuando estoy en fase de convalescencia de la tosferina, ese tejido respiratorio está inflamado, por lo tanto es más susceptible de contagiarse nuevamente con otros procesos infecciosos, un proceso viral. Entonces, un proceso viral sobre un contexto de un niño que tiene tosferina, me complica más el cuadro clínico de este niño. Entonces puede tener una recaída, una complicación, inclusive complicaciones bacterianas. Es muy frecuente las neumonías bacterianas asociadas a las tosferinas como complicación. Pues la tosferina no es solo el periodo de complicación, sino que además nos deja más susceptible a otros gérmenes respiratorios. Los niños con tosferina pueden complicarse inmediatamente, obviamente con las convulsiones como hemos hablado, pero también a mediano plazo me puede dar una neumonía, me puede dar una otitis, ¿ok? En la fase de estos accesos de tos. Entonces tengo una doble infección. Claro, porque las defensas están bajas, de alguna manera. No es que estén bajas, sino que la tosferina me inflama muchísimo el tejido respiratorio. O sea, ¿qué es lo que hace la bacteria de tosferina? La bacteria de tosferina me inflama la parte superficial de este tejido respiratorio, ¿ok? Por lo tanto, permite más la entrada de secreciones, permite más la entrada de bacterias. Entonces, claro, como está inflamada y no me puedo defender bien, las bacterias que están ahí o el medio ambiente, pues puede entrar con mayor facilidad y el niño contagiarse de otro proceso y asociarse a la tosferina. Es decir, entonces, es muy común la tosferina asociada a algún otro proceso infeccioso. Claro, es decir que nuestros amigos que nos están escuchando, sobre todo las madres, que son las que están siempre pendientes de sus hijos, que una vez diagnosticada esta enfermedad, la tosferina, tomar conciencia de lo delicado que puede ser si no se lleva un tratamiento adecuado. Y sobre este tratamiento adecuado voy a la parte de qué hacer con el niño en la casa, aislarlo, cómo hacer esos cuidados. Fíjate, básicamente una de las cosas que uno coloca en los niños es pues el antibiótico, acitromicina o claritromicina, porque la acitromicina o claritromicina primero me reducen el periodo de contagio. Digamos que una persona que tiene tosferina es capaz de transmitir la enfermedad hasta 3 semanas después del inicio de los síntomas, mientras que si yo le doy el antibiótico, este periodo de contagio dura 5 días posterior al inicio de los antibióticos, ¿ok? Entonces, debo tratar al paciente con antibiótico. Muchas veces hay que utilizarse antes de tos para que este niño no le dé tantos accesos de tos. Dieta líquida debe permanecer, mientras esté hospitalizado obviamente está en reposo, pero en la casa debe seguir el reposo, evitar el contacto, no debe ir a colegio, claro, ¿okay? Claro. Porque entonces, además que tiene más chance de exponerse a otros procesos infecciosos. Si yo no le doy el antibiótico a este niño, pues puede contagiar a otros niños. Y eso es importante que los papás escuchen, que si yo tengo un niño con un cuadro respiratorio no debe ir al colegio porque expongo al contagio al resto de los compañeros, tanto en guardería como en colegio. Claro. Así es. No, y los maestros también tienen que estar pendientes. Si observan a ese niño, deben tomar las decisiones, ¿no? Sí, muchas veces el maestro, para no causar complicaciones al padre, acepta al niño con cuadros respiratorios. Y los maestros no deberían aceptar en los colegios los niños que tuvieran cuadros respiratorios porque estoy ocasionando una epidemia a nivel del salón. Entonces, porque no es solo la tosferina, eso es influenza, es adenovirus, rinovirus, etcétera. Entonces, una de las cosas que deberían tener por normal los colegios es que niños con cuadros respiratorios que no sean alergia. Y eso es importante que sea el pediatra que certifique si un moco es alergia o no, porque hay muchos niños que son alérgicos respiratorios y viven con moquito y eso no es el moquito que se va a transmitir. Claro. Entonces, estos niños, pues siempre que vengan con moquito, pedirle que sea el pediatra que haga un certificado de este niño de saber si es que el moco es una alergia o es efectivamente un cuadro infeccioso. Así es. Doctora, ¿y qué tan efectiva es la vacuna para prevenir la tosferina? Fíjate, la vacunación es
mucho más efectiva inclusive que la enfermedad natural. Y esto es importante saber que si a mí me dio tosferina, yo no quedo inmune contra la tosferina, como sucede, por ejemplo, con el sarampión o la lechina. Si a mí me da sarampión o lechina, yo más nunca me voy a enfermar de sarampión y lechina. Pero la enfermedad en el niño, la tosferina, no deja inmunidad. O sea, yo, aunque haya tenido tosferina, yo me puedo recontagiar. La única forma de adquirir inmunidad contra esta enfermedad es precisamente la vacunación. La vacuna de la tosferina está incluida en la triple bacteriana, en la pentavalente y en la hexavalente. Es una vacuna que está disponible a nivel de sanidad, o sea que ni siquiera es que tenga una vacuna costosa, porque la tienen los programas de vacunación. Y yo adquiero inmunidad contra la tosferina cuando ya me colocaron mis 3 dosis y un refuerzo. O sea, se considera que el niño está inmunizado cuando ya le pusimos las dosis de los 2, 4, 6 meses y el refuerzo del año y medio. Solo hasta el año y medio, con estas 4 dosis, que yo puedo decir, bueno, este niño está completamente inmunizado. O sea, tiene que cumplirse el plan completo. Completo. Es que si yo me pongo una dosis de pentavalente nada más, no quedo inmunizado. O sea, tengo que cumplir mi vacunación completica. Y luego colocarme mis refuerzos cada 10 años. ¿Okay? Los adultos, precisamente para evitar el estado de portador, también hay unas vacunas para los adultos, que es la triple celular para adultos, que deberíamos colocarnos también. Una de las situaciones y que nos enseñó que los adultos eran los portadores y que capaces de producir fue una epidemia que hubo en Estados Unidos en el 2012, donde hubo 48.000 infantes contagiados y eran precisamente niños pequeñitos que no tenían un esquema de vacunación completo, y cuando se vio, un gran porcentaje de los adultos que convivían con estos niños eran portadores de esta vacuna. Ojo, no todos los adultos somos portadores de esta bacteria, pero sí tenemos más chance. ¿Cómo evitamos ser portador? Poniéndonos las vacunas, que existen vacunas para adultos. ¿Y existe alguna condición climática? De hecho, que por ejemplo los adultos que viven en zonas calientes o los adultos que viven en las personas que viven en zonas calientes o viven en zonas frías, para que sea más factible tener este tipo de enfermedad? No está asociado a situación climatológica. De hecho, no hay como influencia que uno dice, oye, mira, esta es una enfermedad más de invierno, en tosferina no. ¿Okay? De hecho, ahorita existe algo llamado estrategia capullo, que es vacunar a las mamás embarazadas y a los convivientes de la embarazada para evitar que este recién nacido esté expuesto a la bacteria. Es una forma indirecta de proteger al recién nacido vacunando a los adultos que lo rodean. Yo vacuno al adulto, evito que el adulto sea portador de la bacteria y por lo tanto no va a haber portador, este niño no se me va a infectar y así doy chance que él termine su esquema de vacunación. Exacto, a eso igual hay que vacunar, o no porque la mamá embarazada se ponga la vacuna, el niño después no reciba las vacunas. No, es que la vacuna en la mamá protege del contacto de la mamá, pero no me protege contra el resto del mundo. Entonces yo tengo que vacunar al niño, y esa es una de las cosas que hay que aprovechar el espacio para llamar la atención, y es el cumplimiento de las vacunas. Vemos como preocupación cómo no se están cumpliendo los esquemas vacunales, y estos esquemas vacunales no se están cumpliendo porque la vacuna la hay, estamos claros que hay que buscarla. Hay veces que vamos a ambulatorio porque la dotación no está a un 100%, pero si los papás se dedican a buscarla, la van a conseguir. Y una de las cosas que hemos visto en el hospital universitario, del cual soy adjunto, es que en el primer semestre del 2018, cuando hicimos una evaluación de cómo estaba el cumplimiento de la vacuna, vimos que el cumplimiento de esta vacuna no llega al 70%. ¿Pero eso por qué, doctora? ¿Falta información de las madres, de los padres representantes de este niño? ¿No hay un programa de información de los organismos oficiales? Todo. Si tú me preguntas todo, fíjate, tenemos un problema y es bien claro de dotación de vacunas en los centros ambulatorios. Hay algunos que sí tienen, otros que no tienen, y los papás deben en muchas ocasiones recorrer varios centros ambulatorios antes de conseguir la vacuna. Estos papás que no están concienciados con la importancia de la vacuna, que no han entendido la importancia de colocar la vacuna, voy al primer centro y como no lo tienen, asumo que no es importante vacunar a mi niño. O sea, muchos papás asumen que, bueno, esto de vacunar es algo opcional, que si lo hago bien y si no, no hay ningún problema, y no busco de forma eficiente la vacunación.
Y lo dejan pasar. Y lo dejan pasar y puede llegar el niño a 6 meses sin ninguna vacuna porque, bueno, fui una vez y no la había, otro día cuando me tocaba resulta que no conseguí carrito y no fui, o ese día había para el metro y no fui, y van pasando, o tenía un moquito y no se la puse, y van pasando el tiempo y llegan los niños a 6 meses con 0 vacuna. Por lo tanto, estamos teniendo en la actualidad un repunte importantísimo de enfermedades que pueden prevenirse por vacunas, entre ellos tosferina, tenemos difteria, tenemos sarampión, que son enfermedades que no tendríamos por qué tener en la actualidad porque la vacuna existe desde que yo era chiquitica. A mí me vacunaron cuando estaba pequeña. O sea, que tiene toda la vida existiendo esta vacuna y no se la están colocando. Yo creo que aquí hay problemas de dotación, hay problemas de información, y yo creo que una de las cosas, y eso los felicito a ustedes por el programa, es hacer campañas de concientización entre la población, entre los padres, para que entiendan la importancia de la vacunación. Todas las vacunas nos protegen contra enfermedades que nos pueden matar a un niño, y es muy doloroso cuando uno en el hospital se nos mueren niños por enfermedades que no debieron existir, porque para eso existen las vacunas. No, y que ya vimos con lo que usted nos explicó en el programa, lo peligroso de esta enfermedad, y no es cualquier cosa, pues. Y bueno, o sea, no lo pueden ver como una tos o una gripe. Y el eslogan es mejor prevenir que lamentar. Sí, aquí es así, pues. Aquí es perfecto. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer, y ha fallado mucho el gobierno, es retomar estas campañas de vacunación masiva. Fíjate que antes se hacían las campañas de vacunación de las Américas y invitaban a todo el mundo a vacunarse, y se hacía, fomentaban a través de todos los medios audiovisuales la importancia de la vacunación en la población infantil, y yo creo que esto es algo que hay que retomar y es fundamental, porque para yo poder controlar estas enfermedades yo tengo que garantizar que por lo menos el 95% de la población esté vacunada. Y en la actualidad, en el estudio que hicimos ahorita reciente en el Hospital Universitario de Caracas, la tasa de cobertura vacunal para los pacientes que están acudiendo aquí no llega al 70%, es decir, de cada 100 niños, por lo menos 30 no están vacunados. Si yo tengo tantos niños sin vacunar, la probabilidad de que yo logre controlar estas enfermedades es ninguna. Claro. Así es. Bueno, doctora, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro programa. Importantísima toda la información que nos está dando, sus redes sociales y punto de contacto. Mira, el Instagram, doctora DRA, Tatiana Drummond, DRUMMOND. Ok, teléfonos de contacto por alguna consulta. Mira, 0412-307-7528. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Tatiana Drummond, médico infectólogo pediatra, por hoy aclararnos todo con respecto a esta enfermedad infecciosa como es la tosferina. Lo importante de todo esto, que los padres tomen conciencia y cumplan con el esquema de vacunación de los niños para así evitar todas estas enfermedades que pueden llegar a la muerte. Así es, Marilia. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.